Bueno, grabando. Hago este vídeo para empezar una serie de vídeos que me gustaría, que hace tiempo ya que estoy pensando en hacer y que me gustaría compartir con vosotros, y es la planificación de un half Ironman. Es decir, cómo entreno yo o cómo se suele entrenar un half Ironman, partiendo de ya teniendo unas bases bastante establecidas de fitness. Está un poco enfocado ya a esas personas pues que hemos ya hecho bastantes triatlones sprint, olímpicos, y queremos pues competir, entre comillas, a nivel totalmente amateur en un half Ironman, y igual bajar de 5 horas o lo que sea. Que por quienes no lo sepáis, un half Ironman es un triatlón que consiste en nadar 1900 metros, andar en bici 90 kilómetros y hacer una media maratón. Exactamente la mitad de lo que sería un Ironman completo. Muy rápidamente me gustaría deciros más o menos cómo está dividido un entreno normal de half Ironman. La programación de este entreno, en mi caso, son 24 semanas, es decir, 6 meses. Lo único que yo, por necesidades personales, he tenido que acortar un poco, porque en principio aquí en Berlín hay el 13 de junio un half, y pues he tenido que acortar un poco lo que es el entreno. Centrándonos en el entreno en sí, digamos, en la planificación, decir que normalmente siempre se constituye de 4 grandes periodos o 4 grandes fases, que son la base 1, que podríamos llamar, la base 2, es decir, 2 periodos de base, el periodo de pico y el taper. En los 2 primeros periodos, los de base, nos centramos sobre todo en horas y kilómetros, más que en intensidad. Es decir, tenemos que preparar el cuerpo para lo que ya va a ser el half y los últimos meses de entreno, que es donde se va a poner bastante más seria la historia. El periodo base es cuando menos intensidad hacemos en el entreno y más horas a ritmos aeróbicos, es decir, a ritmos que no nos cuestan mucho, entrenamos. El periodo pico viene a ser cuando el pico de fuerza, es decir, cuando tu entreno va a sacar lo mejor de ti. Así que no esperemos hacer un super half y una super actuación en el día de la competición si los entrenos en el periodo pico no han sido buenos o no hemos conseguido lo que nos esperábamos. Es decir, el periodo pico nos pone en situación de lo que va a ser el día del half. Y por acabar, el último periodo es el más corto, que es el periodo de taper. Llegas al final del periodo pico, llegas bastante cansado. Igual estabas entrenando casi 14-15 horas esas semanas, que para mí, viniendo de entrenos pues no pasaba de las 7 horas a la semana o menos incluso, pues es bastante, casi el doble. Y lo que hace el periodo taper pues es que asimila todo el entreno y todas las horas que has puesto a tu cuerpo, y es donde el entreno baja significativamente, sobre todo la última semana. Si estás a tope al final del pico, estás muy cansado, bajas un poquito, paulatinamente, la siguiente semana bajas un poquito, y a la última semana, la semana de competición, haces solo poquitos entrenos, igual haces 4 días o así. Pues nada más, espero que disfrutéis los vídeos que van a llegar en las próximas semanas. Mi idea es poner un vídeo cada 2 semanas más o menos, y eso, espero que nos veamos pronto y que se acabe un poco, se normalice toda esta situación que no nos gusta a nadie, y que se abran las piscinas, por favor, porque si no, estamos jodidos. ¡Vamos! Chao, guapos, a cuidarse.